Hola, bienvenidos al resumen de la Masterclass de Educación Electoral para niños y niñas de 7 a 17 años. Mi nombre es Andrés Oliveros y yo soy la directora de la Escuela EVAD GT y esta clase la estuvimos dando en conjunto con Miss Nancy Carrera. Ella nos estuvo apoyando en cuanto a algunos temas y queremos hacerles este pequeño resumen para que ustedes puedan saber los temas que estuvimos tratando. Les voy a comentar como primer punto el índice que tuvimos y es el primer tema, procesos electorales. El segundo tema, partidos políticos actuales. También estuvimos trabajando el contenido de elecciones infantiles con el tema formación cívica y democrática. Y trabajamos un poquito sobre la información del DPI infantil o DPIME y sus funciones. Vamos a empezar con el primer tema, procesos electorales. Un pequeño resumen, cuando hablamos de un proceso electoral estamos hablando de ese conjunto de acciones y procedimientos que se llevan a cabo para elegir a los representantes de un país. Acá podemos ver la opción de poder elegir a nuestro presidente, diputados, alcaldes y otros cargos públicos. Cuando hablamos de una elección estamos hablando de ese proceso en el que nosotros podemos emitir nuestro voto y elegir a la persona con un proceso llamado democracia. Dentro del proceso electoral podemos encontrar 6 puntos importantes, que son los siguientes: los candidatos, la campaña electoral, el registro de votantes, las votaciones, el recuento de esas mismas votaciones y el anuncio de los resultados. Acá podemos ver exactamente cómo empezamos desde el punto de vista de los que se postulan a estos cargos políticos, cuál es su proceso para darse a conocer, cómo es que los votantes se registran a través del empadronamiento, luego emiten su voto, luego los encargados de verificar los votos hacen el recuento de los votos y por último ellos hacen el anuncio de los resultados. Es importante que los chicos y los adultos sepamos de los partidos políticos actuales. En este momento contamos con más de 23 partidos que se encuentran inscritos legalmente para poder participar en las elecciones de este año. Un partido político en Guatemala es un grupo de personas que se reúnen para compartir ideas y trabajar juntos para la toma de decisiones importantes para el país. Cada partido político tiene sus propias creencias y metas sobre cómo mejorar la vida de las personas en Guatemala. Una de las páginas que nosotros estuvimos compartiendo con los chicos es la página de yovotomejor.com, en donde les mostramos que pueden ver información de todos los políticos que se encuentran en este momento en la disputa de la presidencia y de los demás cargos políticos. También les compartimos el contenido de elecciones infantiles. Este PDF se los compartimos por medio de nuestro chat en WhatsApp para que ustedes pudieran verlo. Y vamos a hacer un pequeño resumen de los temas que se trataron en cuanto a las elecciones infantiles. Los temas de formación cívica que los chicos estuvieron trabajando con nosotros son los siguientes. Hablamos un poco sobre la participación, el Estado, los organismos del Estado, la Constitución y sus leyes, la nacionalidad y la ciudadanía, los derechos y deberes como la Ley Pina, la democracia, condiciones para la democracia, participación política, principios democráticos, la ética, el empadronamiento, pasos para ejercer tu voto y una prueba final. Estos fueron los temas que nos enviaron, que son definitivamente importantes para que los chicos comprendan cómo funciona todo esto. Vamos a platicar un poquito de los temas. La participación es importante porque los niños tienen que entender que siendo parte de una comunidad, ellos tienen que ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. También les explicamos un poquito del Estado. Hablamos de que son diferentes términos los que componen a un Estado. En este caso encontramos los 4 elementos fundamentales, que son población, territorio, gobierno y conjunto de leyes y normas. Esta información, como les comentaba, se encuentra totalmente explicada en las actividades del PDF que se les compartió. También encontramos algo importante en los organismos del Estado. Vemos que existen 3, el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Dentro de ellos podemos encontrar cada una de sus funciones y podemos encontrar algunos ejercicios que por parte de elecciones infantiles crearon este material. También se platicó un poquito de la Constitución Política de la República de Guatemala y de sus leyes.
cómo es que se aplican las leyes a las personas y cómo nosotros podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Se platicó también un poco de la nacionalidad y la ciudadanía. Cuando hablamos de la nacionalidad, se les explicó a los chicos la diferencia entre un DPI de adulto y cómo es que se obtiene este documento personal de identificación. También se les platicó a los chicos cómo conforman ellos la ciudadanía al momento de ellos ser mayores de 18 años y ser parte del gran equipo que aporta ese énfasis importante y útil para nuestro país. Platicamos un poco de los derechos y los deberes. Acá pues Miss Nancy también nos pudo aplicar un poquito o ampliar un poquito la información de la ley Pina. Aquí podemos ampliar nosotros ese dato y es que la ley Pina, a partir del año 2003, en Guatemala esta ley es especial para proteger a la niñez y a la adolescencia y para resolver cualquier situación que los ponga en riesgo o peligro. En ella también se encuentran explicados los derechos y deberes que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo podemos entender que derecho es el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en la sociedad, mientras que una obligación es aquello que una persona está forzada a hacer. Esta información es algo que podemos ampliar con la ley Pina que se les compartió también. ¿Qué significa que los niños y niñas, también los adolescentes, sean sujetos de derecho? Significa que el Estado reconoce su participación como protagonistas de cambios sociales donde se desarrollan los niños, las niñas y los adolescentes. Volvemos otra vez al contenido que nos mandaron de parte de las elecciones infantiles y vemos el tema de democracia. Platicamos un poco sobre cómo funciona la democracia en nuestro país y también les mencionamos que el voto al momento de emitirlo debe ser secreto y personal, ya que nosotros podemos platicar con algún familiar o amigo sobre qué significa cada partido político para nosotros. Sin embargo, al momento de elegir, solo somos nosotros los que debemos ser conscientes de votar por una persona honesta, trabajadora y capaz de poder tener a Guatemala en un mejor lugar. Luego platicamos las condiciones para la democracia. Acá podemos ver un poquito del tema que nosotros también estuvimos ampliando en nuestra presentación. Podemos hablar que la democracia es una forma de gobierno en la cual las decisiones se toman de manera colectiva y también participativa. Esto quiere decir que todos tenemos derecho a emitir nuestra opinión. En un sistema democrático, cada persona tiene derecho y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento. Quiere decir que nosotros podemos ser capaces de poder pensar y poder decidir. Puntos importantes dentro de la democracia encontramos la igualdad, la participación y los derechos y deberes y también las libertades, que era lo que platicábamos anteriormente. Es importante que conozcamos estos términos para que cuando nosotros vayamos a votar podamos elegir de una forma correcta. Dentro del material también encontramos la participación política. Hablamos de comités cívicos, del partido político como tal, y también hablamos de los principios que debe tener cada uno de los aspirantes a uno de los partidos políticos y al mismo tiempo los aspirantes a ser ya sean presidentes, alcaldes y demás. Es importante que conozcamos estos principios como la igualdad, la participación en elección de libre, soberana e independiente, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la justicia y la independencia judicial, la libertad económica, el Estado de Derecho y la libertad. Son algunos de los principios democráticos importantes. Platicando de la ética un poco, hablábamos que hacer lo correcto es lo mejor que nosotros podemos hacer. Ética significa eso, hacer siempre lo correcto. Nosotros poníamos un ejemplo que incluso viene dentro de este material y es que si vas caminando por la calle y ves a una persona que deja tirada su billetera, lo correcto es recogerla y devolvérsela, porque esta es parte de la ética que nosotros como ciudadanos debemos tener. Ser personas honestas, eso es parte de la ciudadanía y de la democracia que hace que el país sea más sólido. Luego, platicando un poco del tema del empadronamiento, el empadronamiento es esa formación cívica que nos va a ayudar a que nosotros cumplamos con nuestro derecho al voto. Como niños y niñas responsables debemos aprender que desde ya
es importante que participemos en las elecciones de nuestro país. Lo haremos a través de, en este caso, las elecciones infantiles. Y vamos a votar únicamente por presidente. Normalmente los adultos votamos por alcaldes, por diputados y demás. Pero en el caso de los niños solamente van a votar por uno que sea el presidenciable de su agrado. Es importante que al momento de hacerlo sepamos que esto es simbólico y no cuenta para el cómputo de resultados de las elecciones generales. Para poder ejercer el voto es importante que tengamos nuestro empadronamiento infantil, ya sea físico o digital. Esto funcionará de la siguiente manera. El 25 de junio nos podemos acercar a cualquiera de los siguientes puntos: el Arca de Noé, Ban Rural, Banco Promérica, Semaco, Fundación Génesis Empresarial, Juguetón, Megapaca y Super 24. Estos son los centros autorizados para poder recibir tu proceso de votación, para poder emitir tu voto. Al cumplir los 18 años podrás tener tu DPI, que es el documento de identificación, y este te permitirá que tú vayas al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, para obtener tu número de empadronamiento real, el cual te va a servir para ejercer tus derechos cívicos y políticos. Luego vienen los pasos para ejercer tu voto, que era lo que mencionábamos al principio. Tienes que buscar primeramente la información de cada uno de los candidatos a presidente y a qué partido político pertenecen. Seleccionar el candidato que consideres responsable. Es importante que tengas siempre claro que debe ser una persona que va a trabajar para beneficio de Guatemala. Luego puedes revisar la página de eleccionesinfantiles.org y puedes ver la información de en dónde puedes votar. Dile a tus padres o a un familiar que te lleve a emitir tu voto este 25 de junio. No olvides llevar tu carnet de empadronamiento infantil o el número de empadronamiento. En el centro de votaciones infantiles habrá una mesa de la boleta de diferentes candidatos a presidente y una urna en donde debes depositar tu voto. En cada mesa te darán una boleta y un crayón. Recuerda que debes marcar tu voto y no debes salirte del cuadrito en donde se encuentra la foto de tu candidato o candidata y su partido político. Emite tu voto en secreto. Solo tú decides a quién darle tu voto. Dobla tu papeleta y deposítala en la urna. Regresa a la mesa en donde te marcarán con tinta tu dedo. Esta tinta no se quita hasta 2-3 días después y es ahí en donde te devuelve tu carnet si lo llevaste físico, tu carnet de empadronamiento. Y con esto tendrás tu primera experiencia de cómo funciona el voto. A partir de los 18 años, esto ya es un derecho y una obligación que tenemos como ciudadanos para poder elegir a las autoridades competentes. Los resultados de las votaciones se darán a conocer por medio de prensa, radio y televisión. ¿Cómo funcionan las votaciones? Dentro de las votaciones encontramos 3 tipos de votos. El voto nulo, que es cuando la persona decide marcar toda la papeleta o marcar varios porque no está de acuerdo con los políticos y con esto ese voto no se cuenta. El otro voto que no tiene validez es cuando no se hace ninguna marca en el papel y se deja en blanco. Y el tercero es el voto que tú emites y que estás de acuerdo con algún partido político. Recuerda que es importante que tu voto sea correcto para que puedas escoger a las autoridades competentes. El día de las elecciones infantiles, recuerda que tu voto es simbólico y es para escoger al presidente de la República de Guatemala. Recuerda que todos los votos cuentan y cuando seas adulto, tu voto también contará. Esta información es impulsada y promovida por empresas y empresarios comprometidos con el fortalecimiento democrático en Guatemala. Y en la página de eleccionesinfantiles.org puedes encontrar más información de ello. Ahora vamos a hablar del último tema, que es el DPIME y sus funciones. Primero vamos a ver el tema de DPI. Un DPI es la identificación personal de cada una de las personas que vive en nuestro país. Es algo que nosotros sí o sí debemos de tener para podernos dar a conocer e identificarnos en cualquier situación. Luego tenemos el DPIME infantil. En Guatemala el DPIME infantil es un documento especial que se emite para los niños y niñas menores de 18 años. Es similar al documento personal de identificación DPI de los adultos.
pero está adaptado a los más pequeños. El DPIME, Documento Personal de Identificación de Menores de Edad, es el documento que deberás utilizar para todos los actos a los cuales los menores de edad deban identificarse, según el artículo 7 del Acuerdo del Directorio número 36-2023. Este se emitirá de diferentes colores, los cuales se establecieron conforme a los siguientes rangos: el dorado para niños de 0 a 7 años y plateado para niños de 8 a 17 años. Para tramitarlo es importante acudir a las sedes de oficinas del RENAP, unidades móviles y en el extranjero a través de las oficinas consulares y consulados móviles. La primera solicitud no tiene ningún costo. Si hay una renovación podría tener un costo, pero esto depende mucho del acuerdo respectivo que se tenga. El único requisito para tramitar el DPIME es que un adulto encargado del menor esté debidamente identificado con su DPI. Además, al momento de llegar a hacer el trámite, es importante que los menores de edad no presenten ningún accesorio en su cabeza. Para poder entregar el DPIME, el menor debe asistir acompañado de su padre, madre o encargado o quien ejerza en ese momento su representación legal. A su vez, se le puede entregar a un tercero con autorización de algunos padres. Es importante que sepamos que todos los menores de edad deben contar con su DPI, tanto los menores de edad guatemaltecos naturalizados y extranjeros domiciliados, los menores nacidos en naves o aeronaves guatemaltecas, hijos de padre o madres guatemaltecas, los nacidos en el extranjero o los menores que residen en el extranjero. Y bueno, con esto tenemos el pequeño resumen sobre todos los temas que estuvimos viendo en nuestra Masterclass. Muchísimas gracias. Cualquier duda, estamos a la orden. Que tengan un excelente día. GT, un futuro desde casa.